intentar moderar aquí entre estas dos bestias de preguntas, podemos hacer una ronda de preguntas, lo que veáis, ¿de acuerdo? Así que nada, para empezar tenemos un pequeño programa de PowerPoint y el primer punto es el contexto histórico, que va sobre los bombardeos de Tokio, Hiroshima y Nagasaki, que son fundamentales, ¿no, Jonathan?, para entender este nacimiento de Taylor. Efectivamente. Tenemos que remontarnos en el año 45 con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en Japón por parte de Estados Unidos. Este bombardeo sí que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Este bombardeo pues, crea un clima muy asfixiante en la sociedad japonesa y evidentemente el arte, en este caso el cine, es un medio de expresión, ¿no? Para, de un modo catártico, si quiere decirse, para liberar, ¿no?, esa tensión, ¿no?, a través de la pantalla del cine. No es la primera vez que se hace, pero sin embargo en Japón es muy interesante porque probablemente sea uno de los primeros iconos cinematográficos que se lo representa. Bueno, aparte de Hiroshima y Nagasaki tenemos otros acontecimientos. Este sería un buen ejemplo de fondo de la película, de la primera película del año 1954, Japón bajo el terror del monstruo. Pero tenemos más, ¿no? Por ejemplo, uno más directo, quizás menos conocido, menos popular, es el incidente nuclear que tiene el barco del Dragón Afortunado número 5, en el año 54, poco tiempo antes de la producción de la película Godzilla, ¿no?, de la primera película Godzilla. Como pueden ver en esta imagen, bueno, es una ilustración, y tenemos este barco japonés del Dragón Afortunado número 5, que se encontraba a unos 63 kilómetros de distancia de la prueba nuclear de la bomba H llevada a cabo por la detonación llevada a cabo por el ejército de Estados Unidos. Y es este enorme hongo, que en aquel momento era la bomba atómica más potente que explotó. De hecho, superó los límites de contención, de límites de seguridad que habían marcado el ejército estadounidense, llegando incluso las cenizas, las Shinohai, que llaman los japoneses, que son las cenizas de la muerte, ¿no?, llegando incluso a la cubierta del barco, contaminando a los pescadores, que eran unos 23 tripulantes, y provocando pocos meses después la muerte del capitán del barco. Evidentemente todos los tripulantes también sufrieron un montón de problemas, náuseas, diarreas, etcétera, típicos síntomas de la radiación, ¿no?, de la exposición radiactiva. Y este evento es el evento que básicamente es detonante para denunciar y relacionar de Godzilla con la amenaza nuclear. Incluso diría que más que la propia bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, tal que comentaba también acerca del bombardeo de Tokio, este evento tuvo lugar más bien antes incluso que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, y tiene que ver entre los años 43 y el año 45, especialmente en el 45. En marzo de ese mismo año, Estados Unidos básicamente bombardea Tokio con 300 aeroplanos B-29, dejando caer toneladas de bombas sobre la ciudad, incendiarias por cierto, teniendo en cuenta que las casas de Tokio de aquella época estaban hechas básicamente de madera, pues la ciudad, un tercio de la ciudad fue totalmente destruida, ¿no? Y bueno, como veremos más adelante, imágenes comparativas de la película original de Godzilla y este bombardeo, pues vamos a ver que son muy similares entre sí. Y bueno, Ángel, ¿qué nos puedes contar del contexto fílmico que había previo a la aparición de Japón bajo el terror del monstruo? ¿Qué producciones norteamericanas o similares pudieron haber influido de alguna forma? Bueno, sí, yo creo que Godzilla es, como casi todo en la historia del cine japonés, es una especie de mutación de muchas influencias venidas de fuera, ¿no? Que quizá los japoneses se caracterizan por hacer un reciclar material externo de una manera tremendamente efectiva, porque, como he dicho, lo mutan. Y la palabra mutación nos viene muy bien en este contexto también. Es decir, nunca ellos lo trasladan a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia, y evidentemente estamos en todos los años 50, en un momento en el que en Estados Unidos damos cuenta que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, incluso las noticias en torno a las pruebas nucleares, eran noticias muy difusas. Es decir, damos cuenta que nos enteramos de todo de una forma muy clara. Prácticamente lo vemos todo hasta por el teléfono móvil al minuto y con detalles casi en directo. Los ataques a Hiroshima y Nagasaki, en lo que es en la opinión pública norteamericana, llegaron de una forma en diferido, es decir, de una forma y bastante truncada. Es decir,
no se vieron con los efectos claros de esos ataques, como se puede ver ahora pues, en cualquier guerra moderna, como la de Siria o en los últimos tiempos, que vemos pues, gente, hasta cadáveres, hasta gente muerta. El ejército americano y el gobierno americano se cuidaron mucho de que los ataques a Japón se lo encendieran como una victoria, como algo positivo, como el fin de la guerra mundial, como una merecida victoria sobre el enemigo tremendamente hostil y peligroso, y que eran necesarios para acabar esa guerra. Pero evidentemente se creó una especie de cábala alrededor de la energía nuclear y de las bombas atómicas, de las armas nucleares. La gente no tenía muy claro en la opinión pública cuáles eran los efectos propios de un ataque nuclear. Sí que se sabían cosas, como se decían otras, se empezaron a especular. Lo más divertido del tema es ver los documentales educativos de la época que se ponían en los colegios y, por ejemplo, se decía a los niños que si había una alarma de ataque nuclear se pusiesen debajo de los pupitres. Eso es como decirle, no sé, que si hay un incendio forestal, te pongas en la hierba, no porque está más fresca, ¿no? Es una barbaridad, pero da un poco la señal de cómo se manipulaba la opinión pública, no se decía exactamente lo que un ataque nuclear representaba. Y eso empezó a crear pues, una digamos, zoología imaginaria, una fantasía en la mentalidad popular, en revistas, en cómics, en relatos de ciencia ficción, sobre los posibles impactos de la energía nuclear en general y de un ataque nuclear o de las bombas atómicas. En los años 50 vamos a tener en Estados Unidos un renacimiento de la ciencia ficción por ese miedo que se produce en Estados Unidos al ataque del exterior, el enemigo oculto, muchas veces representado por extraterrestres, pero que responden siempre a caracteres muy similares a los rusos, a la Unión Soviética. Casi todos vienen de Marte, el planeta rojo, todas las muchas veces llevan la palabra Red en el título, Red Planet Mars, Angry Red Planet, y luego películas sobre invasiones masivas con armas tremendas, y también películas de monstruos originados por los experienciales de la energía nuclear, ¿no? Paralelamente casi a lo que está ocurriendo en Japón, en el cine a través de Godzilla, en Estados Unidos se desarrolla un Kaiju Eiga, que son unas peleas de monstruos gigantes tremendamente populares en la época. La principal, yo creo que puede ser la que más influye en toda la saga de Godzilla posteriormente, es la bestia de tiempos remotos, la película de Eugene Murray, que es un señor que va a tener una relación muy especial con el género de monstruos gigantes o de Kaiju al occidental, porque Eugene Murray hace también años después de Giant Behemoth, una película también que intenta parecerse a los Godzillas anteriores, y después hace en los 60 Gorgo, una película muy popular en España, por ejemplo, donde incluso los efectos especiales se realizaron con actores disfrazados y maquetas a escala, como hacían los japoneses las películas en Toho. Entonces, la bestia de tiempos remotos sobre todo tiene la característica de los efectos especiales de Ray Harryhausen. A los japoneses les fascinaba el tema de la stop motion, siempre les ha fascinado. Incluso hay en animación japonesa más primitiva hay muchos ejemplos de stop motion. Y ya después de la Guerra Mundial hay una película que se estrena en Japón que les fascina mucho, que es King Kong. King Kong es una película americana, en América, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón es un país ocupado y que se inunda de cultura norteamericana. Se estrenaban películas americanas, en el fondo luego King Kong sería transmutado en la propia saga Godzilla y por Ishii Honda en la película más taquillera casi de toda la saga, o de la saga clásica, que es la de la saga, que es King Kong contra Godzilla, ¿no? Una película delirante y divertidísima, pero que fue un éxito inmenso, como también fue adoptado King Kong en aquella divertidísima King Kong se escapa, película de Ishii Honda, donde el King Kong era un personaje positivo y luchaba contra la versión robótica de sí mismo, el Mechanicón, ¿no? Una de las películas más divertidas de Toho de la historia. Entonces, en ese contexto es totalmente coherente. Y luego lo que pasa muy divertido es que Estados Unidos,
el cine de Hollywood, muchos productores adoptan la saga Godzilla como producto de la época, porque se estaba poniendo de moda los monstruos gigantes, y a través de una cierta adulteración de los productos de Japón, americanización, en el caso más claro en la película original de Honda en el 1954, que luego se estrena en Estados Unidos como Godzilla King of Monsters, con el nombre de Godzilla, y con una adulteración de montaje bastante interesante porque suaviza ciertos impactos de la primera película, que es muy seria y muy dramática. Introduce a un actor como protagonista, Raymond Burr, un actor televisivo muy famoso, como un periodista que está narrando los hechos con algunos stock, añadiendo escenas, rodando escenas nuevas para americanizar la película. Es algo que se hacía mucho o se empezó a hacer mucho incluso con películas de otros países, rusas, europeas, es decir, a americanizarlas. Como dice Quentin Tarantino, la historia del cine de programa doble, porque en el fondo los Godzillas en América son películas de programa doble, de drive-in, de autocine. En Estados Unidos el culto a través de Godzilla y de otros personajes se creó a través de copias adulteradas, de películas que no eran como se fueron concebidas. Y luego cuando las hemos visto posteriormente en sus formatos correctos, con sus formatos de cinemascope correctos, sin demasiados drops y bien editadas en Blu-ray últimamente, decimos, son totalmente diferentes a lo que teníamos en la cabeza. Es decir, que curiosamente el culto se creó a través de una imagen perturbada o deteriorada de esos mismos productos. Pero bueno, es muy coherente lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Japón. Se desarrolla una ciencia ficción paralela y en ciertos momentos que tiene muchas intersecciones, porque Japón es una cultura intervenida por Estados Unidos después de la guerra y después con mucha influencia, evidentemente, como país aliado y país muy intermediado por la cultura norteamericana, pero de una manera muy divertida, ¿no? Porque, ya os digo, la exposición de esa cultura americana popular a Japón se crea con mutaciones, no es automática, se reinterpreta y eso da pie a cosas y a películas, en este caso, muy divertidas y muy alucinantes también, muy perturbadoras en el sentido de raras, porque para la mentalidad nuestra pueden ser obras muy raritas. Pues, como decías, Godzilla y el Kaiju Eiga, la corriente cinematográfica esta que se genera con Japón bajo el de monstruos, se convierte en Japón en todo un éxito. Al principio de los 60, Messi Jonathan alcanza su máximo fulgor, por así decirlo, como mencionaba Ángel, King Kong contra Godzilla. ¿Qué ocurre ahí y después de ese auge del Kaiju Eiga? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la saga de Godzilla es una de las más largas de la historia del cine, si no recuerdo mal, la cuarta, y aún por delante de 007. Y bueno, esta saga está dividida en tres etapas. Como bien sabemos, las Showa es la primera etapa, que inicia en el año 54 con la primera película de Godzilla, que culmina en 1975. Como bien ha dicho Octavio, King Kong contra Godzilla, que es la imagen que estamos viendo de esta película, es una película muy divertida y que efectivamente es la de mayor éxito en Japón. Eso llega a los 13 millones de espectadores solo en Japón en su estreno. Y a partir de ese momento, la Toho decide dar un golpe de timón a la saga y convertirla en una serie infantil. O para un público mucho más abierto que podría ser, por ejemplo, la primera película de Godzilla o las películas de ciencia ficción de Ishiro Honda de los 50, ¿no? Que tienen una temática clara, una idea mucho más adulta, etc. Entonces, a partir de este año, y sobre todo a partir del año 64 o 65, con la llegada de la televisión en Japón, se crean un montón de series kaiju, de hecho, por parte del padre de uno de los padres de Godzilla, Subraya, cuando funda su productora Subraya Productions, empieza a crear pues, series como Ultraman, Ultra Q, que son las que de algún modo fuerzan a Toho y otras muchas productoras como puede ser Dai a emplear menos recursos, menos presupuestos, menos dinero, menos tiempo para crear estas películas. De modo que los resultados solo hay que comparar algunos fotogramas de películas de los 50 a los 60 y ver un poco la diferencia, ¿no? Y no solo eso, sino también a nivel de guión, a nivel de personajes, aparecen personajes niños, sobre todo en la saga de Gamera de los 60, ¿no? Que es el rival de Godzilla directo, ¿no? Por decirlo de una forma. Y bueno, eso continúa
Yo diría que hasta el final de la saga Showa, hasta el año 75, que culmina también de esta forma con personajes infantiles, con tramas poco creíbles. Y bueno, digamos que hasta aquí tendríamos la primera etapa de Godzilla, la Showa, y luego vendría la segunda, ¿no? Que contaba que comenzaría pues, a partir del año 74, que acabaría en 1995, la llamada serie Heisei. Con ella, Godzilla vuelve un poco a ser la amenaza nuclear que tuvo en sus orígenes, ¿no? su idea original, un poco con la idea de, ya no tanto con el miedo atómico, a la bomba atómica, sino más bien a las centrales nucleares, al uso positivo, al uso energético nuclear como peligro, ¿no? Como desastres como Chernobyl, por ejemplo, nos dieron a entender que la propia central nuclear, que aparentemente nos han metido como algo seguro, podría convertirse en una propia arma atómica, ¿no? En un momento dado. Entonces Godzilla vuelve otra vez a ese trasfondo nuclear, vuelve otra vez a crearse un personaje en el que se procura dar miedo, terror, aunque no deja de ser películas en las que la trama también es pura aventura, ¿no? Como dijo el director de películas de Godzilla de esa época, Omori, Kazuki Omori, sus películas básicamente eran montañas rusas, montañas donde pasaban mucha acción, mucha influencia norteamericana, como puede ser Terminator, entre otras de la época, y básicamente entretener al público. De hecho lo consiguieron, esta saga consiguió bastante éxito y fue bastante popular en Japón, llegando hasta 4 o 5 millones de espectadores, lo cual ya era bastante importante en el momento. Y bueno, esta etapa culmina con la muerte de Godzilla en el año 95, como comentaba, en la que Toho pretendía de algún modo cerrar con la saga, con la saga. Entonces, pues, continúo con las etapas. Un momentito, has hablado de influencias que absorbió esta etapa de Heisei y me resulta interesante que la primera película de retorno de Godzilla, que es del 84, antes he mencionado que King Kong, cuando llegó en el 52, el reestreno que hicieron en Japón, fue de alguna forma determinante. Sin embargo, también me parece que fue así en el 76, cuando se estrena King Kong de Laurentiis, la versión de Laurentiis, que de alguna forma, digamos que los japoneses ven de nuevo la fórmula del éxito, ¿no? De los monstruos gigantes. ¿Es así? ¿Nos puede explicar un poco este nuevo resurgir de la etapa Heisei? Sí, bueno, en los años 70, finales de los 70, en Estados Unidos se produce una nueva reivindicación del monstruo gigante. Aunque no tiene que ver nada con el Kaiju Egra, pero Tiburón tiene mucho que ver con eso. Es una película sobre un monstruo marino de cierto tamaño que se convierte en... Y todo el mundo se lanza a hacer películas de bichos de todo tipo y especialmente con tamaños considerables, ¿no? En ese momento Dino Laurentiis se le ocurre adquirir los derechos de un nombre tan mítico como King Kong y realiza una versión de King Kong modernizada, es decir, en la actualidad, en la época, podemos ver la película, salen las Torres Gemelas, no el Empire State Building, es decir, es curioso que tiene un punto casi fantasmal la película de ver a King Kong luchando al final en las Torres Gemelas desaparecidas, sufrieron un destino parecido al del gorila. Y King Kong tiene un éxito bastante importante, sobre todo fuera de Estados Unidos. Es un éxito, por ejemplo, en Europa, en España fue un éxito tremendo. Y también en Japón. Y además King Kong de John Guillermin era una película muy kaiju. Es decir, el personaje principal estaba resuelto con disfraces, ¿no? Es decir, con disfraces de Rick Baker, incluso maquillado, en los primeros planos que hacía de King Kong. No era un efecto especial digital, evidentemente no existía ni un animatronic ni stop motion, era un actor interpretando al gorila y se utilizaron muchas maquetas a escala, es decir, una película con cierto concepto. Y eso provocó que los monstruos durante una época estuvieron muy de moda, en la mano de Dino Laurentiis sobre todo, con películas como El desafío del búfalo blanco, Orca, la ballena asesina, es decir, se crearon una serie de películas muy importantes hasta llegar ya a provocar una moda que fue aprovechada evidentemente con Toho, ¿no? Para hacer resurgir a Godzilla en una primera película que no fue un gran éxito, la Godzilla que aquí se llama 85, porque era 84, pero que luego sí que, como ha dicho, que la siguiente, sobre todo Godzilla contra Mothra y Godzilla contra King Ghidorah, que recuperaban los monstruos viejos de la serie Showa, los rivales de Godzilla, consiguieron mucho éxito gracias a implantar, como ha dicho también, mucha influencia
de la ciencia ficción norteamericana, que en ese momento estaba muy pujante. Es decir, películas como Terminator, sobre todo, influyen muchísimo en la nueva serie G6 de Toho. Películas que, incluso con complicaciones de temáticas de ciencia ficción muy sofisticadas. A mí una que me encanta, que es la más rara de todas, porque soy un poco, me gusta entre las raras, Godzilla contra Violante, que me parece una película que es Godzilla contra la pequeña tienda de los horrores, ¿no? Es decir, me encanta esa película. Curiosamente, la pequeña tienda de los horrores de Frank Oz, la verdadera versión, que luego la hemos podido ver en Blu-ray y ahora se puede ver, termina como una película Godzilla, es decir, la planta se convierte en una especie de gigante Godzilla que ataca las ciudades. Es decir, bueno, que había ya algo ahí en esa idea. Bueno, sí, es una época... a mí las sagas que sí me gustan mucho. Es decir, evidentemente soy muy de la saga clásica, pero es una saga que creo que tiene Godzilla contra Violante, Godzilla contra King Ghidorah. A mí me gusta sacar a King Ghidorah y la película me gusta, es mi monstruo favorito. Es un tipo con clase, 3 cabezas, cuerpo dorado, mola, ¿no? Es decir, y luego tiene, a mí personalmente, esa despedida tan bonita, tan triste de Godzilla vs. Destroyer. Es una película que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, que además es un periodo interesante también para la saga de Godzilla, porque también se generan muchas conexiones en el propio Japón, después con la saga nueva de Gamera, que también es muy interesante, de Shusuke Kaneko, que como también hemos dicho, la saga original de Gamera es muy infantiloide, y sí que os recomiendo que las viejas Gameras tienen algunos títulos que son de los más demenciales de la historia del Kaiju-Ega, es decir, si lo quieres pasar hoy una tarde, Gamera contra Miras, o Gamera contra León, o Gamera contra... o Super Monstruo Gamera, que es como ese resumen de toda la saga, que es súper divertido, son películas que te hacen pasar un buen rato. Yo te voy a decir que tengo un trauma personal con Gamera. De pequeño me dio un pánico Los monstruos del fin del mundo, que es Gamera Balgón. Me dio un miedo horrible esa película. Era muy niño y la vi en un cine que estaba helado, en invierno, pasó un frío horrible. Encima había aquello del hielo también de Balgón y tal. Salí traumatizado por aquella película, me dio pánico. Pero luego la saga de Shusuke Kaneko de Gamera, quizás es lo mejor que se ha hecho en Kaiju-Ega, que tenía sobre todo la segunda, que también la contra Legion, una película con mucha influencia también del cine americano, de Alien, de James Cameron, etc. Entonces se producen ahí unas sinergias interesantes. Yo creo que estamos en una época de las mejores para mí del Kaiju-Ega, es decir, sigue siendo una formulación conceptual y formal muy clásica, porque se siguen respetando ciertos aspectos que hacen, que no son imitaciones de lo que se hace en América, pero tienen innovaciones que a mí me interesan mucho, ¿no? Y creo que las películas aún hoy siguen funcionando muy bien de esa época, de la saga G6. Has mencionado también la muerte, el momento de la muerte de Godzilla. Yo creo que también es muy épico, muy lírico, porque tiene la música, esa genial música de Akira Ifukube. Si no recuerdo mal, Jonathan, me contaste que una parte determinante del éxito de la G6 fue la recuperación de Akira Ifukube. Efectivamente. Cuando tuve el honor de tener una entrevista con Koichi Kawakita, que fue el director de efectos especiales de esta película que estamos hablando ahora, me contó que efectivamente Ifukube fue muy difícil volver a traerlo a componer música para películas de Kaiju-Ega en aquella época. Sin embargo, finalmente lo hizo y efectivamente fue determinante para el éxito, ¿no? Y con la muerte de Godzilla de esta película pues hubieron varias ideas, ¿no? Él me contó que tenían pensado inicialmente meterlo como una especie de cueva gigante donde Godzilla moriría solo. Luego otra idea fue básicamente con las fuerzas de autodefensa de Japón destruirlo a través de congelación, pero finalmente Kawakita se le ocurrió hacerlo una muerte mucho más poética, que es finalmente la que vemos en la película, que es la descomposición de sí mismo como una fusión nuclear, ¿no? Lo cual me parece muy poético, muy bonito. Pero las intenciones reales era en parte acabar con la etapa japonesa para dar una nueva luz a una versión norteamericana que llevaba años ya fraguándose, ¿no? Efectivamente, sí. Si no recuerdo mal, Joe Dante, ¿no? Estaba detrás de algunos Dante, sí, Sam Raimi, muchas gente detrás de esa que soñábamos todos, ¿no? Ese Godzilla americano que nunca llegaba y que, bueno, al final se empezó a anunciar con la que vea un development in hell, ¿no? Yo creo que nadie se atrevía realmente a coger una película que
Godzilla es un mito muy internacional, porque se ha hecho muy popular en todo el mundo, pero se ha hecho muy internacional por ser muy japonés. Es decir, y adaptar eso es como puede ser ahora que están también debatiendo desde hace años Akira, ¿no? ¿Cómo vas a hacer Akira en Estados Unidos? Es decir, eso es lo más japonés que hay, y si deja de ser japonés es un rollo, ¿no? Es decir, no puede dejar de... A Godzilla le pasa lo mismo. ¿Cómo vamos a adaptar esto a Estados Unidos? Entonces sí que había un interés, evidentemente, porque Parque Jurásico había arrasado en los 90 y los dinosaurios estaban de moda y los americanos identificar rápidamente el dinosaurio Godzilla, ¿no? Es decir, a ellos es lo mismo y querían hacer un Godzilla, lo veían una franquicia poderosísima. Y bueno, y al final pues evidentemente se le dio al director que en ese momento era más taquillero en un tipo de cine, desastre, de todos los componentes que tiene la película Godzilla, ¿no? Es decir, pues evidentemente el director de Independence Day era perfecto para hacer una película de Godzilla porque había destrucción masiva, había ciencia ficción y había ese tono pulp que Roland Emmerich pues manejaba bien. Lo que pasa es que, bueno, aunque luego te dejo que das tu opinión, creo que se cometieron algún error de base muy claro, es de querer hacer un Godzilla que no es Godzilla y convertirlo en Parque Jurásico 4, ¿no? Es decir, que eso que es la peli, en aquel momento no sé si era la 3 o la 4, no sé si había estado la 3, pero no me acuerdo, pero era un poco intentar hacer un dinosaurio en Nueva York, ¿no? Es decir, como Tarzán en Nueva York, pero meter a un monstruo enorme y con aspecto más de T-Rex que propiamente de Godzilla en Nueva York y luego hacer un King Kong, ¿no? Porque la escena del puente de Brooklyn no deja de ser igual que la del Empire State Building, pero en diferente, ¿no? Pero tiene ese punto de que da un poco de pena, Godzilla, tal y cual, y bueno, sí, y la escena del Madison Square Garden, pues claramente Jurassic Park, con las criaturas y se cometen varias licencias, yo creo bastante tenebrosas para la relación con Godzilla, que a los fans del Kaiju les puso muy nerviosos, como que lo de las crías de Godzilla, todo esto. Sí que tenía un inicio que era muy fiel a la idea de los de crédito, y todo aquello del barco y tal, bueno, cuando metan Godzilla y tal, japonés. Bueno, empezaba muy bien y las primeras escenas de Nueva York eran como muy prometedoras, pero sí que luego la película, con aquella estética de videojuego, con el helicóptero persiguiendo a Godzilla y tal, que era un trope de la época también. A mí esa película me cae simpática, tengo que decirlo, la he visto varias veces y me cae bastante simpática, pero no como película de Godzilla. Es como una película de dinosaurios, porque a mí me pasa como las naves espaciales, a los dinosaurios me gusta la peli. Es decir, pero como película de dinosaurios pues, y de destrucción de la ciudad, pues, es casi también una especie de monstruo de tiempo remoto 2.0. Es que se parece mucho. Sí. Es que yo creo que la gran referencia a esa película es el monstruo de tiempo remoto. Yo creo que es un remake. Sí. No es un remake de Godzilla, es un remake de la película de Eugene Murray, ¿no? Es decir, bueno, y lógicamente, porque es un producto de Hollywood, ¿cuál es la que más se parece con esta? Sí. ¿No? Y le salió, bueno, a mí, te digo, una película me cae simpática, me parece insuficiente como remake de Godzilla. No creo que sea Godzilla para nada. Y a mí me gustaría ahondar en una de esas licencias que mencionas que se tomaron los americanos, que es muy interesantes en esta versión, y la del 2014, la de Gareth Edwards, es la perversión, de alguna forma, en el origen de Godzilla, porque en la primera está claro que fueron los americanos los que lanzaron la bomba, aunque en ningún momento se dice los americanos tuvieron la culpa, pero bueno, son los franceses. Aquí son los franceses, ¿no? Pero es que todo, digamos que de alguna forma está tratado de forma muy liviana, ¿no? Porque está el Dictatopoulos, el protagonista, está en Chernóbil, que es otro de los escenarios catastróficos nucleares de la historia, y está allí cantando bajo la lluvia, que no mejor dicho, está allí cantando los Bridgerton, como si no pasara nada, ¿no? Un poco en esa, no sé, desvirtuación, esa... Sí, yo creo que es un poco también lo que ocurrió en el año 56, cuando se estrenó la primera película de Godzilla en Estados Unidos. También hay una serie de mutaciones, hay de cortes y casualmente con temas de bomba atómica también, ¿no? Un poco se desvirtúa el mensaje y en esta película pues realmente se replantea. Yo vi un making of de en su momento, en el año 98 de la película, saliendo de América, hablando de él quería reinventar Godzilla, y eso no se puede hacer. O sea, tú no, ¿quién eres? Es decir, no se puede hacer eso, es decir, Godzilla se ha creado, tienes que adaptarte a él, ¿no? Tienes que adaptarte a su mitología, eso, porque basta.
Entonces él básicamente cambió, bueno, aparte de cambiar su diseño y demás para hacerlo más moderno, por decirlo de una forma, y más de dinosaurio, más de Jurassic Park, pues tocó lo que era sensible, lo que no se puede tocar. Bueno, echaba un poco a los franceses, claro, pero bueno, lo que trae también en la de Gales Nuevas sale Jules Villeneuve. Hay una relación extraña entre Godzilla y los franceses. No sé, una cosa como extraña, ¿no? Es decir, pero y luego a mí me hace mucha gracia en la versión de Emmerich que la parte de Jean Reno es como de comedia francesa, y además con un taxi que parece la película Taxi, la producción Luc Besson, que era uno de los grandes éxitos franceses de la época, y una escenación que a mí me gusta mucho como escenación, que es la del taxi, que es estupenda, pero digo, parece Taxi, porque está Jean Reno metido allí, parece una película de Luc Besson, pero hecha con un dinosaurio enorme que acaba de salir por ahí, y luego ha habido como unos problemas de casting tremendos. ¿Os acordáis de María Pitillo? María Pitillo no ha salido ya ninguna película. Es decir, la pobre chica tuvo tal críticas y es que realmente aquella chica tenía menos carisma que no sé, que una de Gran Hermano metida en una superproducción. Y yo de creo Star Wars, es decir, era como, no sé qué hacía chica. Personalmente creo que la banda sonora, especialmente la principal, que Sí. es muy grandilocuente, ¿no? Y sobre todo el tema de los créditos iniciales, con el tema de las explosiones, Sí. las iguanas, ¿no? Es una pasada, ¿no? Pero sí, es verdad que la película A mí me cae simpática. O sea, Yo siempre he defendido a Roland Emmerich, no sé por qué, pero siempre me cae simpática. Todas, hasta la segunda Independencia Day, ya que es mala. Pero me lo paso bien, que al final es Godzilla, ¿no? Ya. Aquí el extraterrestre es gigante, ¿no? Pero bueno, me parece un tío con tanta cara que me parece divertido. Sí, él no se plantea, no lo hace. Sí. Si lo piensa, lo hace y le da igual lo demás. Si nos creímos una película, nos metió el 2012 y el que no la creímos todo, es decir, aquella película que iban a buscar en medio del fin del mundo John Cusack a sus hijos en una limusín, que es una escena maravillosa, es decir, está el fin del mundo y van a ir a buscar en limusín tu padre, es decir, porque trabaja con los rusos, es decir, esto es una fiesta, por eso me mola, porque es un tío, además es alemán, es decir, que es raro que un alemán tenga tanto sentido de humor, pero realmente lo tiene, ¿no? Es decir, bueno, ahora los pobres luego se van a tener tanto sentido de humor por lo que está pasando en el mundial, es decir, lo que está haciendo chistes todos los días. Pero bueno. A mí me llama mucho la atención la serie de animación, porque no puse Sí, que hicieron sí. después, porque es incluso más respetuosa que la película del Poderoso. Godzilla recupera aliento atómico, sale Mechagodzilla, que es el Godzilla de la película de Roland Emmerich, sale, creo que Mechanicon también, hay un doctor Ifukube por ahí también. Sí, es muy divertido. Sí. Está muy bien. Sí, porque lo del aliento atómico en la película de Emmerich, hay un momento que sea como saliva. Que parece que quiere no puede. Claro, es como que sí, ¿no? El pobre bicho de salir del aliento y no se atreven a ponerlo. Luego sacan, luego sí que tenía, yo creo que estaba fónico en la no le sale. La gente esperaba el aliento atómico. Total, o sea, como saliva. Qué mal. Y luego en el 2014, de alguna forma, se vuelve a reproducir esa perversión quizá todavía más agreste, ¿no? Porque... Ya. Bueno, ellos respetan más el diseño, vamos a ver el diseño del nuevo del 2014. Como pueden ver, se respeta mucho más el diseño original japonés, que puede usar más o menos, pero lo identificamos perfectamente, ¿no? Sin embargo, también tenemos el mismo problema, incluso yo diría que peor, como lo hablábamos el otro día, ¿no? Salud del tema nuclear. El tema de la bomba atómica es una cosa que, de hecho, los americanos crearon la bomba atómica para acabar con el monstruo y se olvida, no se habla nada de cualquier Bueno, cosa. sí que hay un poco de un intento de que los mutos estos se alimentan de las bombas nucleares. Efectivamente. La bomba nuclear se convierte en peligroso también porque atrae a los mutos. Pero a mí me llama la atención esa de la perversión de Godzilla ha creado por las bombas, pero aquí no. Aquí las bombas De hecho, al final, se crean para acabar con si no recuerdo mal, hay una explosión atómica al final de la película que sucede pues, en el océano, ¿no? En el más lejos de la ciudad, lejos de la ciudad, ¿no? En San Francisco creo que era, ¿no? Sí. Sí, a mí debe reconocer que me encanta. Es una película de un paseo. Y visualmente yo creo que Alex Ross es uno de los mejores directores a nivel de visual. También pasa con Rogue One, que es una película que me gusta muchísimo, muchas cosas de ella. Y aquí, aunque tiene cosas que no, evidentemente que cosas que están un poco, el guión es un poquito a veces desbalzado y los personajes un poquito raros. Me parece la imagen, el diseño del monstruo de Godzilla me parece espectacular. Es una modernización respetuosa, pero al mismo tiempo
muy, muy interesante de lo que es el monstruo y hay muchas cosas en esa película que me parecen impresionantes. En general, todo este Monsterverse que ha creado Legendary, al que pertenece este película, lleva la camiseta, el King Kong Skull Island, la isla de la calavera, que también me gusta muchísimo. Es decir, que me da un poco de buena onda con lo que pueden hacer ahora, ¿no? En las próximas 2 películas de Godzilla. A mí esta película personalmente me interesa, me gusta mucho. A mí lo que más me gustó de esta versión de 2014 es la identificación de Godzilla, como bien hizo Tezuka, esa identificación de Godzilla como un fenómeno, una catástrofe de la naturaleza, ¿no? Que cuando sale Godzilla, de hecho, arrastra al mar con él, ¿no? Como si fueran unos Como una gigante, sí. Está muy bien, y esa especie de avistamientos que ha habido durante toda la historia de dragones marinos, serpientes y tal, que eran de alguna forma el propio Godzilla, ¿no? Esa vinculación a la historia del folclore está muy interesante, está muy bien llevado. De hecho, mencionando a Tezuka, no hemos mencionado sobre la tercera etapa de Godzilla, ¿no? La Millennium. Que es la Millennium, la famosa Millennium. ¿Cuál creéis que son los puntos más relevantes, más importantes de esta última etapa antes de Shin Godzilla? Bueno, la Millennium a mí es una etapa que me produce cierta... Bueno, hay alguna película como Megavirus que me parece muy interesante por lo oscura que es, o por los elementos de terror, ¿no? Que tiene, etc. La de Suzuka también me divierte mucho, me recuerda a esas películas Monster Mash, como Los monstruos gigantes de la Tierra o Invasiones extraterrestres, que me divirtieron mucho de la época Showa. Pero realmente otras, lo demás me deja un poco más frío. Soy demasiado, con una tensión de ser demasiado modernas, con mucha influencia también del anime, del manga, tiene muchísima. Y luego tiene un disparate divertidísimo que es Final Wars, donde sale el de Emmerich, el cameo especial, ¿no? Se lo carga. Quítate aquí, imbécil, ¿no? Pero la película es un auténtico, como casi todas las películas de Kitamura, de Kitamura, un auténtico desmadre. Bueno, a mí, bueno, me crea opiniones divergentes la época Millennium. Me parece que hay cosas muy interesantes ahí y, bueno, pero los veo un poco intentando que guste a muchísima gente y que introducir elementos que son un poco extraños a la saga. Un tono no infantil, sino muy juvenil, ¿no? Muy juvenil para el público japonés, atraer al público japonés muy juvenil. El mismo que consume anime, el mismo que consume manga, ese tipo de, pues, con mucha influencia a mí de un tipo de anime que me gusta, pero que a lo mejor introducido en la saga Godzilla me resulta un poco empachante. A mí una de las cosas que me llamó la atención fue la recuperación del esqueleto de 54. Eso me gustó mucho la idea. Aunque luego al final que salga despidiéndose y diciendo adiós del protagonista, no me imagino yo a la bestia del 54 despidiéndose como que un poco para ser humano. Pero bueno, ¿y tú qué opinas? A mí, bueno, me parece una saga más corta, por cierto, son apenas 6 películas, ¿no? Me parece, y bastante regular. Tiene picos bastante altos, tiene películas como la de Kaneko, que me parece una película del año 2001, que es un nivel bastante alto, de hecho, y que respeta mucho la mitología original de Godzilla, en cierto modo, del 54, por aquello de que Godzilla parece que sea como la unión de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, de las víctimas del Pacífico, encarnadas en Godzilla, ¿no? Me parece tiene mucha fuerza, ¿no? Quizás se puede haber explorado mucho mejor la película, no lo sé, pero la idea, como fondo, me parece muy, muy buena. Claro, el resto, eso, películas de aventura, me parece muy regular. Lo que me parece muy interesante es el uso, cuando vi Godzilla 2000, por ejemplo, del año 99, el uso también de el CGI, ¿no? Los efectos especiales por ordenador. Me parece que es una cosa que también marca un antes y después en la saga, ¿no? Muy tímidamente, ¿no? Quizás no es lo mejor resultado, no que Godzilla bajo el agua, entonces, bueno, bien. Pero que poco a poco se va integrando de alguna forma y creo que hasta Final Wars, ¿no? Va mejorando, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, que en general me parece un poco irregular en ese sentido. Bastante busca la aventura, creo que no busca la política, creo que no busca un diálogo profundo, como podría ser la siguiente película, ¿no? La última que te produce en Toho, pero ya, yo lo rescataría genial. De hecho, has mencionado la utilización del CGI y eso es el máximo exponente o el exponente definitivo de la saga de Godzilla, lo encontramos en Shin Godzilla, ¿no? Efectivamente, la producción de Toho Shin Godzilla del año 2016
pues básicamente utilizan el CGI para representar a Godzilla, olvidándose del submotion, ¿no? Que es el hombre dentro del disfraz, y lo reemplazan por el 3D. Yo cuando estuve en Japón hice algunas preguntas al respecto del 3D y las diferencias con el hombre dentro del disfraz a los propios japoneses. Ellos me decían, no, pero esto no tiene como ningún valor, no futuro, pero ningún valor, porque se pierde la identidad visual como Godzilla. Ya no, Kaneko me decía, ya no puedes tocar el disfraz, es diferente, ¿no? O sea, ya no tienes esa unión, como si fuera un avatar, ¿no? Esa unión con el personaje, ¿no? Que puedes tocar e incluso oler. Pero que es muy interesante igualmente porque los resultados, en mi opinión también, visualmente son muy potentes, pues gracias a los dos directores, ¿no? Creo que tienen mucha fuerza. Y bueno, quiero recordar que también usaron un animatronic, no sé si finalmente lo usaron. Yo recuerdo haber visto imágenes de... Sí, creo que lo usaron como referencia únicamente para el 3D. ¿Qué dices, Ángel, de Sin Godzilla? A mí esa película me encanta, me gusta muchísimo. Es una de las películas que más hablan en la historia del cine, no paran de hablar. Es decir, es una cosa... es difícil seguirla a ratos, porque realmente es complicada. Pero precisamente, antes estábamos hablando de Toho, es un retrato perfecto de lo que es la sociedad japonesa y la toma de decisiones, que es muy farragosa la sociedad japonesa en cualquier institución pública o en corporaciones o grandes empresas. Se pasan hablando y reuniéndose todo el día. Es decir, y es ahí, bueno, el bicho está atacando al gobierno, hay que reunirnos y hablando. ¿Qué vamos a hacer? Y el bicho atacando. Y esa incapacidad que tienen para tomar a veces decisiones de una manera rápida y eso está muy bien, tiene un poco de cierta crítica al sistema burocrático japonés, me parece muy interesante. Y a mí me gusta mucho la conceptualización de Godzilla. Ese primer estadio, se va arrastrando como una larva rara, gigante por las calles, me parece inquietante. Me recuerda mucho las imágenes que vimos del tsunami, de cuando entraba el agua por las ciudades, la ola, llevándose coches. Me recuerda un poco que parece una cierta alegoría a las imágenes que vimos del tsunami, que la película también refleja ese problema, ¿no? El tema de Fukushima, ¿no? Es decir, igual que hemos dicho antes que todas las películas de Godzilla, todas las sagas de Godzilla se refieren a un incidente nuclear, aquí también está Fukushima, que realmente marca mucho, incluso la existencia de Sin Godzilla. El título es Godzilla Resurgence, ¿no? Evidentemente, otra vez, la energía atómica, en este caso, como una central nuclear que se convierte en un monstruo tremendo para el propio pueblo japonés. Entonces, a mí es una película que me parece muy interesante. Me sorprendió el increíble éxito que tuvo en Japón, me alegré, porque realmente... y también me sorprende que en otros países les haya gustado mucho, ¿no? Porque es una película, o bien eres muy fan de Godzilla, que también hay fans que no les gusta nada, o bien te gusta mucho el cine japonés, pero si no es una película muy difícil de exportar, porque no es una película como puede ser la saga Heisei, que es, bueno, que podía salir en aquella época en VHS, y una película que se vendía en los videoclubs. Esta es una película complicada, una película que hasta parece un poco de autor, ¿no? En muchos momentos es una película que tiene elementos que no la hacen fácil para un público general. Pero a mí es una película que me parece muy interesante y me gustaría que, aunque no creo que vaya a ser así, que se siguiese por ese camino, ¿no? Sí, ya. No, quería comentar que acerca de lo que dices es... parece que Toho ha anunciado oficialmente que no van a continuar haciendo películas como Sin Godzilla, ¿no? Lo cual me parece personalmente un error, ¿no? Sí, por el éxito que ha tenido además es espectacular. Yo creo que quizá porque ha sido una película bastante política, yo diría incluso más que la primera de Godzilla. Yo creo que por eso a lo mejor han decidido no tocar más temas porque evidentemente la película recuerda mucho, como comentabas, las imágenes de Fukushima, del tsunami, etc. Y cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Higuchi, el director de la película, yo le pregunté acerca de ello. ¿Es Godzilla una metáfora del horror vivido en Fukushima en el momento? Directamente dijo que no. Sin embargo, que independientemente de lo que Toho pensara, es una película que habla de cómo el gobierno japonés actuó frente al desastre de Fukushima, ¿no? La inactividad, el tiempo que ellos tardaron en actuar. Sí. Es decir, se puede hablar de Godzilla o de un único tsunami o desastre nuclear en la película, que al fin y al cabo lo que quería el director retratar es cómo los políticos actuaron, ¿no? Durante la catástrofe. Claro, Sin Godzilla fue la ganadora de los Goya japoneses, de los Oscar japoneses, es decir, que es una película que está muy considerada por la crítica japonesa incluso. Es decir, una película que aquí sería casi imposible que una película de monstruos
ganarse los Goya, ¿no? Si no trata de una niña que tiene una madre con SIDA y un padre que sale de la cárcel, pues no gana los Goya. Pero allí sí, ¿no? Es decir, allí, me sorprende que esta película fuese la gran triunfadora frente a películas de Corea o películas de grandes directores. Ganó esta película. Yo creo que es un antes y un después de esta película, sin duda. Y yo tengo la esperanza de que el futuro Toho recapacitará y hará algo más. Yo también. No, espero. Es curioso en ese sentido que por el momento parece ser que es al contrario, que han tomado una determinación más tradicional. Por eso están muy flipados como todo el mundo quiere hacer universos. Es decir, estamos, evidentemente, universos paralelos, ¿no? Porque todo se convierte en universos como Marvel Universe, Star Wars Universe, Conjuring Universe, Monsterverse americano, Godzilla, todos. Entonces, hoy nosotros tenemos aquí una serie de tipos interesantes, ¿no? Rodan, King Ghidorah, Mothra, porque no hacemos un Monster Toho Universe, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo ahora que tiene 4 monstruos hemos organizado un universo, es decir, esto es como la gran moda y estamos viendo que hasta Shyamalan está organizando su propio universo, ¿no? Ya mezcla las películas, lo ha tejido con Múltiple, ha sacado una que son la secuela que seguramente en esta sacará el niño del sexto sentido, espera que la próxima la secuela también del sexto sentido, ¿no? Y a mí, dicho esto, me gusta, se llama bastante, pero bueno, que todo el mundo, todas las culturas tienen su universo, ¿no? Es la gran moda, porque quizá Marvel ha salido también, que realmente lo han hecho bien, hay que decirlo, está tan bien parido el universo Marvel, pero también es muy difícil, es decir, hay un tipo que sabe mucho de cómics, sabe mucho de cine y de todo, que es Kevin Feige, que lo ha hecho muy bien. Tienen que contar Kevin Feige, porque mira lo que ha pasado en DC, ¿no? Y al que hace lo mismo ha salido aquí la Justicia, que es como super Soliman de lo maíz, es decir, es una cosa, bueno, es como la parodia de las películas de superhéroes, ¿no? El otro día Deadpool 2 hasta se ríe de ella en un momento de la película, ¿no? Parece de DC. Pero que es difícil, yo creo que a veces parece que sea muy fácil, pero mezclar, ya me los veo venir, pues el origen de Rodan, el origen de Mothra, no, si sacan otra vez a las airinas, estás cantando, ya a mí no me mola, ¿no? Porque estaban ahí, Mosura, esto podría ser divertido, ¿no? Es decir, pues, ya veremos cómo. La buena noticia es que van a seguir haciendo de este tipo, de kaijus, ¿no? Eso es una buena noticia. Sí. De hecho, yo creo que es una forma de hacer un universo expandido, una especie de, si no se hace bien, una especie de camuflar secuelas encubiertas, porque, y además es una cosa que ya se hizo a finales de los 90, la propia Toho con películas de proyectos como Mothra, o con este tipo de películas independientes entre ellas, pero que intentaban abarcar a los personajes, ¿no? Sí, y el resultado fue bastante irregular. Pero bueno. Y también tenemos una vertiente anime de Godzilla, sí. Que creo que dentro de poco, un mes, en Netflix se estrenará. ¿Qué te pareció la primera de Frente a los? Pues mira, yo en contra de muchos de mis amigos y colegas y todo que me la pusieron a caldo, yo la vi un poco más tarde, porque me dio un poco de miedo verla. Una tarde que estaba en casa sin hacer nada, las pocas que digo, bueno, voy a ver Godzilla, en Netflix. Y te voy a decir que me encantó. Me gustó mucho. Es decir, ¿por qué? Porque a mí yo soy muy fan de la ciencia ficción, soy un loco. Y me encontré con una película de ciencia ficción alucinante. Es decir, la idea esta de que se van del planeta Tierra porque está hecho lo han dejado hecho una porquería de Godzilla y que vuelven y que se ha creado un ecosistema prácticamente a imágenes semejantes de Godzilla, me parece una idea fascinante. Y me gustó mucho, y ese Godzilla como enorme, que es el más grande de toda la saga, que es como una montaña. A mí me hizo mucha gracia, es decir, y visualmente me gustó, me pareció un anime muy bonito, muy espectacular. Yo me quedé con las ganas incluso de haberlo visto en pantalla grande, te digo, en Japón se hace en pantalla grande. Me pareció interesante, tengo ganas de ver la segunda, a ver por dónde tira, pero me llevó una gran sorpresa, me parece una adaptación. Y visualmente, sobre todo la parte final, con ese Godzilla, como mencionas, con una especie de cordillera andante, increíble. Con ese amanecer me pareció sublime, aunque sí que es verdad que los personajes me parecen un poco hieráticos. Eso sí. Las expresiones de ellos, me costó un poco empatizar con ellos. Sí, un poco fría, un poco, sí, un poco, pero la parte final promete a ver lo que es, cómo la han continuado, ¿no? Es decir, a dónde nos lleva. Pero ese punto tan de ciencia ficción, no tan trasladado a la historia a miles de años después, cientos de años después, en cuanto a estas historias, me interesó, ¿no? Utilizar la ciencia ficción, digamos, dura para tratar una historia como Godzilla, que siempre ha sido
como de ciencia ficción más pulp, ¿no? El tratamiento es tan serio, me hizo... no me lo esperaba, me parece más... Venga que iba a ser más poppy, ¿no? Pero me parece muy interesante. Bueno, a mí me parece muy frío, como comentabas, y es cierto que la ciencia ficción en general, sobre todo las que tratan temas de futuro, ¿no? Suelen ser atmósferas, ambientes, fotografía, muy frío, ¿no? Todo muy azul, Sí. o gris, ¿no? Y a mí yo creo que no conecté por eso mismo con la película, porque es demasiado. Tampoco Nolan. Tampoco Nolan. Sí. Y, no sé, el planteamiento me gusta, ¿no? Lo comentabas del contexto de la película, me parece muy interesante, pero el desarrollo de los personajes fue muy duro. Y tuve que verla en varias ocasiones, estaba descansando de la oficina, de hecho, con el portátil, y dije, madre mía, me quedan 40 minutos para terminar la película. Tengo que verlo. Pero bueno, de la segunda parte y la tercera que terminará, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Espero que vamos a ver cómo lo desarrollan, ¿no? Y sí, no conecté tampoco por el tema de la animación, me parecía muy estático. Muy estático. No sé si es premeditado, si no es un exitojo, no dio su de tiempo, pero no sé. Me parece interesante, por lo menos en cuanto al contexto del fondo de la película. Y esa recuperación del Godzilla terrorífico, ¿no? El Claro. Godzilla realmente como un peligro apocalíptico. Y que por cierto es muy similar al diseño del 2014, ¿no? Sí. Incluso el japonés Sí. original, lo cual me parece una cosa bastante curiosa, es una película japonesa. Entonces, Sí, pero me parece de la vez de gol, sí. De contaminación entre las dos corrientes, siempre hay una influencia mutua. Y bueno, luego en cuanto a lo que queda por venir de Godzilla, ¿qué tenemos? Nos queda Godzilla 2 y la madre de toda la batalla, ¿no? Hombre, tenía que pasar, ¿no? Como si los japoneses hicieron King Kong contra Godzilla, ¿cómo no lo van a hacer los americanos? ¿No? Es evidente. Yo tengo bastante esperanza, a lo mejor luego me quedo con las ganas, pero bueno, ya os he dicho que si sale un dinosaurio me gustará, pero bueno, dependerá que me guste más, menos o que sea realmente una buena película. A mí la elección de los directores me parece acertada, los conozco personalmente, además a los dos, y me parecen dos frikis de cuidado, que lo pueden hacer bastante bien. Michael Dougherty, que ha hecho el King of the Monsters, la segunda entrega de la película Stallone de Godzilla, es un tipo que había hecho una película anterior muy interesante que se llama Trick or Treat, no sé si la habéis visto, Truco o Trato, sobre Halloween, una película estupenda, que es la mejor que has hecho sobre la fiesta de Halloween, quitando a la John Carpenter, una película estupenda de terror. Era un colaborador habitual de Bryan Singer y yo creo que ha podido hacer una película interesante. Yo creo que es una elección de un tipo que los resortes del cine fantástico y de este tipo los conoce perfectamente y yo creo que le habrá metido bastante... Es una película muy pulp, ya dicen que si sale King Ghidorah, la Mothra, que puede ser algo... Pues una fiesta. Si lo hacen bien, pues una fiesta. King Ghidorah, con efectos especiales del año 2020, pues hombre, era su gracia, ¿no? Es decir, a ver que... Y además viendo el nivel que tenían los efectos especiales de una película de Godzilla 2014, que es muy bueno, ¿no? Efectos digitales de aquellos que molan, no de los que no gustan nada. Y la segunda película, que bueno, yo creo que después de ver con Skull Island, todos tenemos ganas de ver qué da ese enfrentamiento, porque realmente esa película estaba muy bien, es decir, era el espíritu de la película de mundos perdidos, divertida, tenía muchísimo de, aunque hay efectos digitales, de las viejas películas stop motion, de Harryhausen, a mí una vez me lo pasé en grande. Y ese diseño de King Kong me encanta, ese diseño un poco arcaico de ese King Kong con cara de mala hostia, es decir, que recordaba un poco incluso al del 33, todos. Me gusta mucho, es decir, yo creo que puede haber unos resultados interesantes en esa película. A ver, el futuro promete, de pasárnoslo bien, pero no lo vamos a pasar y vamos a ir al cine con ganas, la verdad. Yo recuerdo haber estado hablando con Jonathan de una percepción que tuvimos al verla de Kong, que fue que nos recordó mucho en algunos momentos a la batalla de los simios gigantes. Sí. Incluso cuando estaba Kong ahí lamiéndose, bueno, poniéndose las heridas en el lago aquel, me recuerdo que al mismo momento cuando está el antropoide y el pulpo. Sí, exacto. Es muy Cayo Vega, hay mucho Cayo Vega. Porque ahí también hay un tipo que es Jordan Moore Roberts, el director, que es un tío que viene a la publicidad, pero es un friki, un tipo de una barba hasta el suelo.
está hecha con muchísima pasión. Es decir, que se le nota que era el juguete de su vida, este tipo, ¿no? Y yo, ojalá este tipo hiciese alguna más de la saga, porque creo que es un tío que entiende muy bien cómo debe ser una película de monstruos gigantes hoy en día. Es decir, le mete ese punto que tiene que tener, de no tomarse muy en serio a sí misma, es decir, que lo que tiene con Skull Island, que no se toma muy en serio, pero que mola, que funciona, ¿no? Es una película de aventuras clásica, con ese tono, el corazón de las nieblas, la barca, no sé, tenía un punto de cosas muy chulas que a mí me... punto serie B, pero con millones de dólares, ¿no? Que me gustaba mucho. Vale, y ahora el último punto de la presentación, vamos a adentrarnos en el documental que realizó Jonathan. Hemos preparado primero un pequeño tráiler, no sé si. Sí, efectivamente. Y bueno, yo voy a hacer ahora, voy a ejercer de playa.